Muy buenos días, Hola, de nuevo. ¿cómo están? Estamos aquí en nuestra segunda edición del mejor podcast de Latinoamérica, este podcast, Pues, ¿cuál más? Pues? el mismo. No se pueden hacer preguntas, lógico que es este. Este. Perfecto. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, hoy me siento empática. Yo no sé si me siento tan empático. ¿Por qué no? Que tengo calor, igual que el episodio pasado, todavía tengo calor. Es casi como si estuviéramos grabando esto después del capítulo pasado, lo cual no es real, No, pues, porque claramente estamos vestidos diferentes. sí, pues. Esto es otro día. Esto es otro día. Ha pasado un mes, No, una semana. te ves más grande. Es que la empatía me ha hecho ser más grande. La empatía puede ser buena o mala, ¿te das cuenta de eso? ¿Cómo hacer mala? Porque siempre cuando niños nos dicen, no, que tienen que ser empáticos. Pero la empatía, como tal, déjame buscar lo que quiero decir. ¿Ha tenido apunte? Tengo unos apuntes y voy a traer con unos apuntes. La empatía como condición puede ser buena o mala, pero no es buena en sí misma. Depende de cómo tú la uses. Por ejemplo, si yo sé cómo te sientes, puedo utilizar mi información para el mal o para entenderte y consolarte, etc. ¿Sabes qué? Yo creo que a lo largo de este podcast puede que hablemos mucho, o yo a lo mejor, ojalá, si es que la duración de todo esto, porque yo estoy con pareja, voy a hablar harto de pareja, porque me acuerdo que la otra vez estaba pensando que estar en pareja también es un gesto muy bueno de confianza, porque yo sé mucho de ti, pero no lo voy a usar en tu control. Hablemos de dormir con alguien, Dormir con alguien. de estar momentáneamente muerto al lado de alguien. Momentáneamente estás totalmente inmóvil, inerte, con suerte respiráis. De hecho hay veces que no respiráis y tu cuerpo te despierta para que puedas respirar. Sí. Entonces siento que hay que tener mucha más confianza y empatía en el otro durmiendo que por ejemplo teniendo relaciones. Lo que pasa es que Siento que tener relaciones se ve más como un tema de conexión. diríamos que es tener empatía, dormir con alguien, Mm, o confiar empáticamente. Claro, una cosa así. Confiar Es que en yo no que- entiendo muy bien el cómo. Si tú me dices que la empatía puede ser buena para entonces ahí ya Yo estoy medio diría, perplejo. yo diría que lo que sería es confiar en que la otra persona utiliza su empatía de manera correcta. Claro. Pero igual estoy un poco perdido sobre lo que es la empatía. Un segundo, por favor. Señor director, ¿puede abrir El ventanal la compuerta, por favor? para que salga el dragón. Muchas gracias. Necesita ir el dragón a su jaula. Mira, hablemos de la empatía. Yo creo que vamos a ir hablando de empatía a lo largo de... ¿De Ya. todo el podcast? Sí, yo creo, porque es un tema importante y que, como tú mencionas, tenemos una concepción, en lo general tenemos una concepción errónea de lo que es la empatía. Ya. Porque yo no basta con que te diga sé más empático, sino que cómo tú diriges y posicionas tu empatía Ujú. para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, Ahí estoy un poco plantado. Como que estoy quedando muy loco con lo que estoy diciendo. Pero podría extenderte más. yo, ¿Sí? ¿Cómo domináis más el tema? ya, mira, yo creo que tiene que ver con la empatía es nuestra capacidad de entender, de leer, de sentir otros a través de mí y a través de ellos mismos, con y para los otros, ¿cierto? Tiene que ver, por ejemplo, con lo de las neuronas espejo que hablábamos el otro día. Tiene completamente que ver con la neurona de espejo, más no solo con las neuronas de espejo, Ujú. sino como con la corporeidad, la complejidad espejo. Ya. Ah, claro, fue como cuando yo te mencioné que uno puede tener como neuronas espejo sensitivas, como captar los sentimientos de otro y plasmarlo en uno mismo. Sí, Tiene que ver con empatía también. sí. Comprendo. Ya voy Y entendiendo la más. empatía está presente siempre, pero, por ejemplo, yo tengo empatía si es que yo sé que te da pena que yo haga burlas sobre alguna inseguridad que tú tengas. Ujú. Yo puedo ser empático para bien
y no molestarte con eso, o puedo ser empática para mal y molestarte con eso, sabiendo que te va a afectar. ¿Se entiende ahí? Ya, sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando harto de pedagogía? Ah, sí, pues, dijimos que a lo largo de todo el podcast yo creo que íbamos a hablar de pedagogía. Y me topé con unas noticias de pedagogía Ya, que siento que se relacionan con las cosas que estuvimos hablando. Te las mandé al WhatsApp. a ver. No sé si las pudiste ver. Creo que leí el titular, me informé a la rápida como hablábamos los días. Veamos, A ver. revisemos las que tú quieras ver. Esto es noticias de pedagogía. Podríamos sección. hablarlo como una sección. Como una sección, ojalá para la mayoría de capítulos. Para todos, quizás. Ya. Esto es la sección noticias de pedagogía. Ya, a ver. Semanal. Tengo la primera noticia, que era sobre un personaje, supongo que será de farándula, Ya. cual se llama Pato Oñate. Mm. Y la noticia dice, ¿por qué Pato Oñate no quiere mandar a sus hijos al colegio? Y esta es la explicación. El recordado notero de televisión, es un notero, Ya. Patricio Oñate, reveló que producto del deceso de su esposa, decidió que sus 2 hijos no asistirán más al colegio, aprendiendo los contenidos obligatorios a través de exámenes libres. ¿Por qué Pato no llevará a su hijo al colegio? Indicó que no mandar a sus hijos al colegio es una opción que vino tras una reflexión que tuvieron con su esposa, en donde ponderaron los beneficios y los contras de esto, valorando que en casa, por ejemplo, ambos hijos pueden dedicarse a aprender más cosas que en la enseñanza formal. Han aprendido de todo y además son felices. Nico es un astro tocando acordeón y también es un capo jugador de ajedrez, al igual que Clemente. Además los dos cantan. Yo quiero incentivarlos para que sigan haciendo eso, expresó. Y agregó que para nosotros, con mi señora, tan importante como que nuestros hijos supieran de matemática o historia, es que aprendieran a tocar acordeón y que hicieran actividades que los motiven. La idea es que crezcan felices. ¿No es esa la verdadera misión de los padres? Concluyó diciendo Patricio. Qué interesante eso. Es un tema muy a debate quizás, o no sé si a debate, pero así a primera vista uno dice, es una primera impresión muy impactante quizás. Yo creo que a propósito de las películas que hablamos la semana pasada, tiene que ver con que cuando uno hace algo distinto genera resistencia en una comunidad. Pero yo diría, y hablando de la empatía, ¿qué es más importante? ¿Que mi hijo aprenda a multiplicar o que aprenda a ser empático? ¿Qué debería ir primero? Uf, es que, mira, es muy fácil decir que es empático, Claro, pero si quieres ser ingeniero, a lo mejor pero puede ser un ingeniero empático puede ser un muy buen ingeniero pero apático. y que puede ser un ingeniero empático que, no sé, que tenga conciencia con el medio ambiente o uno que no. Entonces, tú por ejemplo, ¿a ti te gustaría tener hijos, Matías? Sí, me gustaría tener entre 2 y 3. Ya, a mí también me gustaría tener hijos. ¿Tú lo enviarías a la escuela tradicional chilena? Sí, Sí, o sea, con uniforme, con cimarra, puta, con jornada de 8 a 5 de de la 8 a tarde. 5, es que en realidad siento que el sistema no es bueno, no es bueno. Al menos a mí sí me sirvió, pero no significa que para ellos pueda servir. Quizá, es que también está muy complicado porque tampoco sé cómo va a estar la educación de aquí a que tenga hijos. A lo mejor tengo un hijo mañana, ojalá no. Yo siento que hay... yo siento... Mira, yo siento que hay mucha resistencia al cambio. Sí, eso es verdad. Chile es un país muy obsesionado a su tradición. Viste que cambió, se aprobó la ley de las 40 horas y se va a ir bajando gradualmente. ¿Realmente? Y ahora vamos en 44 horas. Mm. Pero ¿viste lo que están haciendo algunas empresas? Están sumándote a cada día de tu semana, a tu colación, 15 minutos. De esa forma, a la semana igual estás 45 horas en tu trabajo. En vez de poder despacharte 15 minutos ¿Para qué? antes ¿Para todos qué los están días. 15 minutos más en el almuerzo? Yo leí eso y yo lo entendí. Yo dije, es como de mala onda, es casi así como una venganza. Sí. Pero te das cuenta que hay mucha resistencia al cambio. Entonces, ¿cuánto ha cambiado el colegio? ¿Tú has visto estas fotos que vamos a poner acá algunas? Que comparan la sala de clase del 2000, Claro, no. del 2020 con la sala de clase del 1930 y es Sí, prácticamente igual.
Entonces, es la misma estructura, al fin y al cabo. Incluso los colegios siguen teniendo la misma estructura, porque me acuerdo que una vez vi un video de arquitectura en la que se decía que colegios y cárceles comparten la misma estructura, que se llama estructura de H, sí, que es porque tú te paras en una esquina y puedes verlo todo. sí. Entonces, si estamos construyendo escuelas con la misma arquitectura que cárceles, Y porque la cárcel tampoco es reformatoria, o sea... no, pues la cárcel claramente es solamente como, diría, ni siquiera es castigadora, ni siquiera como que ya casi que se desconfía tampoco en la cárcel. Es como para no matarte. Oye, espérate, tenemos Un invitado. Tenemos un dragoncillo acá. Oh, tenemos un dragoncillo que va a saludar y se va a despedir. Váyase. Mira, yo, súper en lo personal, yo estoy entre hacer homeschooling o crianza desde la casa o un colegio tipo Montessori. Ah, ya, es que eso Por es lo que lo yo había bajo. pensado. Eso es lo que yo había pensado, perdón. Mira, yo he leído de padres que han leído comentarios en Instagram que hablaba de homeschooling. Decía un tipo, yo vengo de una familia de homeschooling Mm. y mis hermanos también hicieron homeschooling. Yo soy cirujano, mis hermanos son ingenieros no sé qué, mi hermana es, no sé, ingeniera aeronáutica y todos fueron muy bacanes. Nunca tuve el estrés de las pruebas, nunca me tuve la ansiedad de que me tocaron mal los profesores, nunca me pasó nada de eso. Y mis papás me inscribieron en talleres deportivos y ahí tenía mis amigos. Sí, es que ese era el punto al que yo quería llegar. Siento que sería siempre uno de los puntos que se le critica al homeschooling es el hecho de no socializar. Que no tienen habilidades sociales. Sí, po, pero en realidad las habilidades sociales no pueden venir solamente del colegio. ¿Y también tú sientes que el colegio te enseñó habilidades sociales? No, te ¿O te enseña. enseñó como a sobrevivir? Sí, te enseña así como. Es que el colegio es una selva. Los niños son. Mira, los niños no lo hacen con empatía. Volviendo al tema de la empatía. O quizás. No, la sí. tienen, la tienen, La tienen, pero no de forma muy conscientemente. primitiva. Sí, y entonces un niño es es totalmente capaz de reírse de una persona con cáncer porque casi que no distingue. Hay veces que no distingue lo bueno y lo malo. Y, Claro. y el Porque bullying. tiene que aprender. Y el bullying entre los niños, sobre todo menores, es muy sencillo porque así como yo te ofendo, tú me ofendes y con eso estamos bien. Pero no es como que tampoco tenga que ser así. Po. Lo que pasa es que nosotros aprendemos a través de la experiencia. Mm, Entonces, aunque tú le digas a un niño, y como un ejemplo caricaturesco, aunque tú le digas a un niño no te subas al árbol porque te va a sacar y te va a doler, mm. el niño en su código de funcionamiento necesita subir y caerse y que le duela para ahí entender, Mm. ok, Por último podríais ver para que no se haga tanto daño, se fracture o algo. claro, Podríais prever eso. pero lo tiene que hacer, está en nuestro código. Mm. Es como cuando te dicen, no te metas con esa chiquilla, te va a romper el corazón. Son necesidades del guión, necesidades de la vida. Y uno dice, mamá, déjame. Por ejemplo, yo no tengo madre, no sé. Mm. Mira, me gustaría que viéramos la otra noticia que te mandé. Ya, po. Porque tenemos. Pero por encimita no. Sí, tenemos dos noticias que son, no sé si diría que parecidas, pero Apuntan a lo mismo. siento que apuntan al mismo tema. Sobre todo con el tema que estaba hablando recién sobre el tema de la empatía. Mm. Entonces, voy a leer la segunda noticia que dice, informan aviso de... Bueno, esto es un detalle muy curioso, el periodista se llama Matías Galvez. ¿En serio? ¿Sí? No lo había visto. Vamos a colocar una Sí, foto. voy a colocar un pantallazo de que si el periodista es Matías Galvez. Tú habías revisado y no te habías dado cuenta. Tú hiciste la nota, tú no me dijiste, estamos Bueno. estudiando el periodismo. Ya, entonces, la noticia dice, informan aviso de bomba en colegio de Lo Barnechea. Se está transmitiendo un capítulo de Tu Día, que es, supongo que Un matinal. un matinal. No creo que sea tan exitoso como este. No, probablemente tengan mucho menos Una fracción. recursos, ¿no? Sí. Entonces, Gabriel Alegría, uno de los noteros, se dirigió hasta la Barnechea para informar sobre el aviso de bomba en el colegio My Flower School.
Todos sus estudiantes están evacuados por un procedimiento del GOPE de Carabineros. Wow. Hubo un aviso de bomba, un objeto sospechoso. Los menores están esperando a sus padres para ser retirados, dijo el periodista. La emergencia fue reportada a través de un correo electrónico que recibió un directivo del recinto educacional poco antes de las 7 de la mañana, pero se percataron de la situación casi 2 horas después. Todavía se está revisando el establecimiento completo, comentó el notero, para luego agregar que el objeto sospechoso aún no se ha identificado ni encontrado en el lugar. Ah, le enviaron un correo que decía como Sí. hay una bomba. Sí. Complicado. Mm. Y bueno, claramente yo diría que no basta mencionar que fue noticia porque fue en la Barnechea. También, claro, obvio. O Sí. sea, pero a mí lo que me parece importante... ¿Te parece si leo la noticia, aprovechando que son bastante parecidas? Vale. Que es una noticia en la que se dice: apoderados de colegio Flora Normilla solicitan mayor presencia policial y organizan movilizaciones para este viernes. Esta noticia es del 16 de abril, por Como de tanto, ayer, ¿no? es de ayer, por De ayer. tanto, pasado mañana están organizando movilizaciones para pasado mañana. Claro. Mira, lo que pasa es que yo te voy a hacer una pregunta, pero yo recuerdo si a mí me hubiese pasado algo así, o por ejemplo cuando hacían los simulacros de los terremotos, Sí, la Operación Daisy. yo decía, qué rico, porque estoy perdiendo clases, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, igual eso es gracioso porque realmente el aviso de bomba pudo haber sido real. Gracias a Dios no lo fue. Y no murieron niños. Pero también no te da ruido eso. Mm, De que el colegio no está funcionando. claro, obviamente. Porque hay una diferencia, por ejemplo, de lo que habíamos dicho la semana pasada, de escolarizar y educar. Ah, ya entiendo lo que va. Nosotros, tú y yo, fuimos a colegios los tradicionales de 8 a 5 de la tarde, Sí, de kinder o de que primero. llegamos después del almuerzo y estábamos así. Sí. Entonces, bueno, y hay una canción chilena de Los Prisioneros que dice algo de nos mintieron con los 12 años. Sí, 2 años de educación. Sí. Y se refiere a la formación tradicional que tenemos. Entonces, nosotros estamos escolarizados porque se nos dijo qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, pero no se nos preguntó por qué, para qué y cómo. No se les explicó. Sí, entonces, lo que decíamos, ¿por qué tú vas al colegio? Porque tienes que ir al colegio porque los niños van al colegio. Entonces, eso tiene que ver con 6 características que tienen que tener algo para que sea empático. O sea, para que sea educativo, disculpe. Y tiene que ver con el diálogo, Ya. que no está en la escuela tradicional. No. Jamás está como abierto al diálogo o al debate o al tener tu propio criterio también. Y mira, voy a citar textual una frase del Señor de las Estrellas que dice así: toda educación es de suyo un proyecto político estético, ético y explícito. O sea, lo sabe y lo hace. Ahora, ¿qué significa esa frase tan magistral, pero ¿Qué? tan complicada? Que sabe el Señor de las Estrellas, pero es un poco abstracto. Señor de las Estrellas, muy abstracto. Difícil también. ¿Entendiste eso tú? No, No lo entendí. yo tampoco. Vamos desglosando Ujú. desglosemos esta frase. ¿Ya? Primero, ¿qué significa proyecto político? ¿Tú entiendes? Proyecto político, debo decir que yo soy bastante... voy a desglosarlo de una manera muy vaga, Ya. pero lo primero que se me ocurre con político es casi que política partidaria, como Claro, de bueno. política de un país. Izquierda-derecha. Sí. Bueno, fíjate que político viene de la palabra polis, ¿Mm? de la ciudad, del pueblo. pueblo. Y ítico o ítica tiene que ver, significa tiene que ver con, que tiene que ver con. Por ejemplo, Político tiene que ver con el pueblo. que tiene que ver con el pueblo, con la gente. Ya. Entonces, cuando alguien dice todo es político, está diciendo todo tiene que ver con nosotros, las personas. Mm. Entonces, cuando hablamos de un proyecto político,
hablamos de un proyecto que tiene que ver con nosotros. Ujú. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces Sí. es como si yo digo un proyecto, con este es mi proyecto para irme de vacaciones. Entonces mi proyecto es ahorro dinero, compro los pasajes, hago ejercicio para tener mi cuerpo de verano, qué sé yo. Entonces el proyecto educativo, proyecto político educativo tiene que ver con el proyecto educativo que va a tener que ver conmigo. Y eso siempre es político. Ya. Y cuando alguien me dice que no es político, también está siendo político. Como el hecho de... como... Me acuerdo que una vez escuché que el hecho de no hacer una acción también es una acción. ¿Sí? O por ejemplo, si yo no me estoy comunicando contigo, También es es una forma de comunicación una forma de... Claro. a través de ignorarte. Mm. Que es una de las cosas más fuertes que le puede pasar a una persona. Sí, dicen Por que cierto. lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Sí. Muy sabias palabras esas. Y si tú te fijas, a mí me parece muy importante, muy interesante el tema de la indiferencia o de ignorar. ¿Mm? No sé si tú has logrado o te has topado con algún video de... yo recuerdo un video, vamos a ver si lo ponemos. Es un video que le hacen una broma a un niño. Le dicen, con esta manta te vas a volver invisible. ¿Ya? Entonces, Ah, sí lo he visto. Le dicen ya, 1, 2, 3. Y ahí hay como dos cómplices. Entonces dicen, Mm. ¿dónde está Jaimito? Sí, Y el niño así como, estoy aquí, jaja. Después de un rato el niño que se da cuenta que realmente no lo están viendo, se pone a llorar desesperado. sí. Porque nadie lo nota. Y también, si no me equivoco, hace poco sale una película o un corto de terror que también pretende una simulación en la que una mujer se vuelve invisible. Ujú. Entonces, ignorar, como que nos hagan pensar que no existimos, nos puede prácticamente llevar locos. Mm. Y a mí me gustaría anotar eso para poder hablarlo para más adelante. Porque me parece un tema muy importante. Indiferencia. Vamos a anotar acá la indiferencia. Tenemos una notita o un blog de notas acá, por si acaso. Entonces, necesitamos, mira, diálogo. Perdón, la frase. El proyecto político estético, ético y explícito. Ya, ahí son muchos tico, tico, tico. ¿Sí o no? Tico, tico, cito. ¿Qué es lo estético? Podemos buscar fácilmente qué es lo estético. Y hay una rama de la filosofía que habla de la estética. Ya. Entonces, la estética dice así: la teoría filosófica de la belleza formal y del sentimiento que ella despierta en el ser humano. Pertenece al razonamiento lógico del hombre y a los principios fundamentales de la humanidad y que se engrandece cuando se apega a estos principios. Interesante, ¿eh? Dice, la estética busca el porqué de algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué algún objeto, pintura o escritura no resulta atractivo para los espectadores? O sea, básicamente, Tiene que ver como con... que me prenda algo Sí, el proyecto ¿qué educativo. tanto te gusta algo y por qué? Que genere un clic en mí, una llama, ¿no? Un sentido. Sí, correcto. Y yo diría, bueno, y luego habla de lo ético, ¿cierto? Ujú. La ética, yo me acuerdo que la vi alguna vez. Yo siempre me confundo con ética y moral, porque una es el Sí. estudio del otro. Ética. La ética es el análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. Entonces, la ética estudia la moral. Ujú. Entonces, cuando hablamos de un proyecto estético, tiene que ver con un tema de interés, ¿cierto? Como Porque casi que es como sociólogo. naturalmente no voy a hacer algo que no me interesa. ¿No? Y con lo ético me refiero a qué tipo de cosas voy a aceptar, qué tipo de cosas no voy a aceptar, ¿no? Sí. O sea, Supone que estas son características para que algo sea educativo. educativo. Y claro, si algo yo no siento que tenga relevancia en mí, siento que no tiene importancia, siento que no vale la pena aprenderlo, mi moral dice eso y mi ética esa sobre el tema, Si tú me estás no lo voy a diciendo, aprender. si tú me estás diciendo, por ejemplo, no es correcto mentir nunca en la vida, y tú no estás de acuerdo con eso, ya no me estoy alineando con tu ética. Claro. Si no tengo tu ética, no, mi proyecto, el que yo te doy, no va a ser estético. Mm. Y entonces ahí estamos fallando.
Entonces con ético yo siento que a lo que se refiere el Señor de las Estrellas es mencionar que tengo que alinear lo que pienso con lo que quiero hacer, porque es mi proyecto educativo. O sea, el niño siempre lo vemos desde una mirada adultocentrista y olvidamos muchas veces que fuimos niños y que estuvimos ahí. Me acuerdo que el capítulo pasado hablamos de la película del profesor que prometió el mar. ¿Sí? Y te mencioné la situación en la que uno de los padres de uno de los alumnos del profesor le decía que el niño no podía estudiar porque tenía que trabajar. Digo, es mi hijo. Dice. Y el profesor suelta la frase que es muy buena y dice, los niños tienen que ser lo que ellos quieran. Pueden imaginarse ser astronautas, lo que sea, deportistas, futbolistas, tienen que ser lo que ellos quieran. Pero ante todo, tienen que ser niños. Niños primero que nada. Qué buena frase. Aquí yo siento que en la cultura latinoamericana, o no sé si chilena o latinoamericana, pero yo siento, y no sé si tú me puedes dar la razón o no, pero que se romantiza mucho a un niño cuando empieza a trabajar de joven. Dicen, o cuando mira, hace cosas de adulto. qué esforzado, qué lindo el niño esforzado, mira cómo ayuda a la mamá. Cuando yo veo a una señora, mira, cuando yo veo a una señora venezolana con dulces, con su hijo, que el niño dice, mamá, estoy cansado, y son las 2 de la tarde de un día de semana, yo no entiendo por qué ese niño no está en una fungi. Porque por ley el Estado chileno no te puede negar una fungi o un colegio. Entonces ahí bueno está el debate de que por qué lo hacen y luego lo hacen para que la gente se apiade, lo hacen como para ganar simpatismo, para que los niños, para que las personas empaticen con el niño, porque con la mamá van a decir bueno. Entonces eso es complicado. Eso sería, yo diría que ese ejemplo de llevar a mi hijo a vender sabiendo que la gente se va a tener compasión, ese sería un ejemplo de usar la empatía de manera negativa. Ya. Mira. Verdad. Mira qué bueno. Entonces, mira. Entonces tiene que ser proyecto político, o sea, proyecto que tenga que ver conmigo, estético, que me atraiga, Ético. ético, Que lo encuentro correcto, que me haga sentido. que me den reglas que me hagan sentido, explícito, que me digan, esto es así, así, así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así, así, sí. O sea, lo que yo sé y lo hago, lo sabe y lo hace. Y todo eso tiene que ver con nuestra forma operacional de funcionar. Operacional, yo siento que lo que se refiere al Señor de las Estrellas es que funcionamos como un todo. Y no solo yo como persona, sino que también funciono de acuerdo a un sistema de personas. Porque yo no me puedo hacer solo. No, porque tengo que convivir con una comunidad. Sí. Tengo que amoldarme a ella. Sí. Y la educación, también una de las cosas que necesita la educación es que se forme en una comunidad. Claro. Si yo estoy haciendo algo solo, no es educación, es otra cosa, pero no es educación. Entonces, ¿cuándo nos escolarizamos y no nos educamos? Cuando no internalizamos, cuando no generamos un cambio en nuestra estructura. O sea, cuando yo voy a la sala y me dicen, sí, mira, tienes que ser buen cristiano, honesto ciudadano, por ejemplo. Un logo que tenía un colegio que... Tú dices, ya, sí, lo escribo en la prueba y todo, pero después salgo y bueno, no salgo siendo un buen cristiano y honesto ciudadano. De hecho, Salgo yo siendo yo. voy a decir un ejemplo que me ocurrió a mí. Que yo recuerdo, bueno, quizás esto no se deba tanto a la mala educación, o quizás sí. Pero yo recuerdo que cuando estaba en pandemia, claramente yo estaba con clase online, estaba en la media, estaba en segundo medio, y yo me acuerdo que yo formé mi criterio. Nunca fue, no sé si habrá sido justo que cuando formé mi criterio estaba en la edad del segundo medio, quizás justo ahí se forma el criterio, no sé, pero coincidió que mi criterio nunca me lo despertó la escuela, nunca me lo despertó el colegio, sino que yo me acuerdo que yo lo aprendí viendo películas. Yo me acuerdo que llegó un momento en el que dije así como, o sea, yo veo esta película y puedo tener mi propia opinión y mi propio criterio sobre lo que estoy viendo, y como que ahí como que fue como loco porque descubrí que puedo tener criterio, así como descubrí que puedo tener mi pensamiento y mi idea y mis fundamentos para todo lo que pueda hacer o decir.
Eso fue parte de tu proyecto educativo, sin tú darte Sí. cuenta. Entonces, mira, Sin escolarización de por medio. para que haya educación, para que exista la educación, tenemos que tener diálogo. O sea, en estricto rigor, un profesor o un adulto con un niño tiene que conversar. Yo hago esto, no decir por tu bien, yo hago esto porque va a pasar esto, esto y esto si lo hago. Y si no lo hago, van a pasar estas consecuencias. ¿Qué prefieres? Si yo te digo, si no haces esto, te van a pasar cosas malas, pero si haces esto, van a pasar cosas mejores. Y lo más probable es que el niño va a elegir voluntariamente hacer las cosas por su bien. Mm. Entonces, si no es diálogo, es imposición. Claro. Como te dicen, tienes que ir al colegio Sí, porque porque sí. los niños van al colegio. Porque sí. Y luego, bueno, está siempre en todo la salida fácil y la salida coherente. Ya. Como por ejemplo, ver una... Si tú ves un robo, tú te metes. Lo fácil sería que no. Claro. Lo coherente sería que sí. Lo coherente sería entender que esa persona... Está dañando a. A otra. Sí. A otro que es igual que yo. Claro. Y eso es súper complicado. Mm. Pero entonces, mira, vamos a hablar, enumeremos bien las cosas que tenemos que tener. Necesitamos tener aprendizaje, ¿ya? A través del ejercicio de la libertad. Necesitamos Diálogo. autonomía, nos da después. Ah, Autonomía relacional, transformación, o sea, un cambio estructural que viene desde mí y desde los otros, y desde los otros hacia mí. Es bonito eso. Sí. Luego viene el diálogo, la concientización, que tiene que ver con estar presente. O sea, no estar en la sala de clase y estar ahí como para marcar asistencia. Para calentar el asiento, como se dice eso. Claro, como se dice. Y bueno, tiene que tener, tiene que ser un proyecto educativo explícito, tiene que ser empático y más que todo, eso es como nuestro proyecto, una buena educación. Las características de una buena educación. Entonces, a través de esto tú puedes extrapolar cuánto algo es educativo y cuánto algo no es educativo. Tú puedes ver una película y ver, por ejemplo, si es que la relación del personaje A con el personaje B es educativa ¿Es o no, educativa? o es autoritaria. Sí. Pescáis la lista, vais marcando si es que hay o no, Sigue. y veis si no. Sí. Entonces, eso sería un buen ejercicio. Empezar a ver en las películas que hemos mencionado de repente qué cosas son educativas y qué cosas no. Hablando de películas, Mm. yo el otro día vi una película muy buena. A ver, porque... Mira, ¿qué pasa si es que yo vi la misma? De coincidencia. La mía, A ver, digámosla a ver. ya. Ya. 1, 2, 3. Concussion. ¡Oh! No te lo puedo Bueno, creer. vimos Concussion. Vimos Ya, entonces Concussion. conversamos sobre Concussion, aprovechando Conversamos que sobre ambos Concussion. dominamos el tema. Listo. Vimos Concussion, película protagonizada por Will Smith, El de la cachetada. que buen actor. Bueno, a mí personalmente me gusta, no sé si es tan buen actor. Es un buen actor. Yo creo que sí, A mí también me aceptable. gusta. Es más que. No, es un buen actor. Es más que. ¿Cómo se llama? Es Adam una- Sandler. Y es un actor que se hizo su fama antes de que pasara todo este tema de Black Lives Matter. Mm. Entonces llegó ahí netamente por su Me gusta, talento me y gusta él lo harto la puede vida hacer. de ellos. O no, pues no, la de él es de. Sí, la vi. No, me busca la felicidad. Me busca la felicidad. ¿Sabes cuál me gusta a mí? Soy Leyenda. God. Piensa que él actúa solo. Sí. En la mitad de la película. Y Mm. no cualquier actor puede Actor estar solo en una película y no hacerla aburrida. Mm. Eso es interesante. Bueno, entonces, Concussion, película protagonizada por Will Smith, ¿De qué trata, Matías? trata sobre. ¿Me puedo expresar al personaje como Will Smith? Porque no me acuerdo cómo se llama su personaje. La verdad es que tampoco me acuerdo, así que dale. Bueno, entonces Will Smith es un científico el cual se dedica a analizar cada vez para ver cómo fallecieron. Eso se llama Forense, medicina forense, forense. medicina forense, médico forense. Como Barry Allen, el Flash. Entonces, él se dedica a eso y en
empieza a haber un común denominador en muchos pacientes que llegan a su clínica, que son exjugadores de la NFL, de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos. Claro. Y empieza a haber un común denominador de que son pacientes que juegan en la NFL y que fallecen a la misma edad por razones desconocidas. Oh. Ataques cardíacos con razones desconocidas. Entonces, él se adentra en esta aventura de descubrir por qué están teniendo estos accidentes cerebrovasculares. O sea, sí, no me acuerdo si eran cerebrovasculares. Sí, eran o cerebrales o de infartos corazón, del corazón. digamos, ya para no entrar tanto en medicina. Entonces él se adentra en toda esa aventura y... ¿La cuento con spoilers o sin spoilers? Con spoilers porque Sí, porque ya la vimos los dos. está basada en una historia real también. Claro. Sí. Aparte, como fue un hecho que ocurrió, a lo mejor conocen la historia sin ver la película. Es cierto. Entonces, él se da cuenta de que el deporte del fútbol americano genera, cuando taclean a un jugador, que es una práctica muy, muy común en ese deporte. Pero cuando lo hacen así. Claro, cuando lo taclean, el cerebro está ubicado como flotando en nuestro cráneo. Entonces cuando recibimos un golpe muy fuerte, lo que hace el cerebro se golpea choca en las paredes del cráneo. y el cerebro es delicado. Y eso genera que se rompan ciertos vasos, pequeños vasos que tiene el cerebro, y con muchos golpes, como los que reciben los jugadores de fútbol americano, genera una condición la cual se llamaba, era como accidente traumático Ya, bueno, un trauma del algo así. cerebro. Sí. Claro. Y entonces él se da cuenta de esto y se lo quiere decir a la NFL, pues. Se lo quiere decir así como, oye, tus jugadores están muriendo, tus ex jugadores están muriendo y tus jugadores van a morir. Lo heavy es que la NFL sabía. Sí, pues, sabían, porque todos se estaban muriendo. La NFL tenía científicos, sabían sobre este tema y eligieron no decir nada. Poco empático. Y tampoco hicieron explícito lo que estaba pasando. Mm. Eso Bien. no es educativo. No, muy poco dialógico, muy poco explícito, Sí, poco empático. por lo bajo, o sea. Y el tema, bueno, es que Tiene él, todo lo que no tiene que ser educativo. claro, entonces él acepta que él no sabe nada de la NFL, no sabe nada del deporte, sin embargo, empieza a estudiar sobre eso y hay amenazas a su familia, amenazas de muerte, se tiene que cambiar de hogar. Y él termina mostrando lo que él denomina uno de los mayores fraudes del deporte del siglo XXI. Sí. Y de ahí en adelante se toman medidas, sí, pero antes de eso era más fácil omitir. Sí. Bueno, fácil. La salida fácil antes que la salida por él. Y cuando un niño dice, ¿y por qué hay que estudiar esto? En vez de decirle, bueno, porque esto te puede servir para X, Y, Z, es más fácil decirle, porque sí, porque Sí. yo digo, ¿sí o no? Sí. Entonces, Creo que una de las respuestas que más recibo en vida es porque sí. ¿Por ¿sí qué o no? no? Y sobre todo cuando somos chicos. Entonces, eso no es muy educativo. No, es todo lo contrario de lo que tiene que ser educativo. Y es cobarde también. Totalmente. Entonces yo creo que respecto a esa película, ¿tú qué sacas? Destaco la actitud del personaje de Will Smith como una actitud educativa, como una actitud de él querer dialogar, de él lo llegaron a amenazar por investigar sobre los casos del occidente, Por lo bajo. y él aún así estuvo muy comprometido con la causa, con personas que él no conocía, con un deporte que ni siquiera veía. No era fan. No era fan, No tenía un primo en el deporte. nada, no tenía ninguna relación con el deporte, y solamente por empatía a gente que estaba muriendo, y también por quizá abogacía a su profesión, amor al arte, Sí. finalmente termina descubriendo la verdad y la revela al mundo. Y genera un cambio. Mm, Genera un cambio, pero como hablábamos también, el cambio genera mucha resistencia. sí, po. Provoca resistencia porque es cómodo estar donde yo estoy, o sea. Y cuando me piden cambiarme una vez que ya me acomodé, es como los zapatos. Sí.
toma un tiempo que se adapte la zapatilla al pie. Y es como que cuando estás cómodo no quieres, No como quieres que cambiar de no zapato. quieres cambiar de zapatilla. Ya estás muy cómodo. No quieres acostumbrarte de nuevo. Incluso si la zapatilla está rota, incluso si la zapatilla tiene la suela gastada, pero ya me acomoda. Se acomodó a mi pie. Pero a veces yo me tengo que acomodar a una zapatilla, aunque sea la que no me gusta, pero a lo mejor es la correcta. Eso es complicado. Mira, yo creo que ha sido un buen episodio. Ha sido un muy buen episodio. ¿Sí? Sí. ¿Te parece si lo dejamos hasta acá? Sí, yo creo que ¿Sí? podríamos dejarlo hasta acá. Agradecemos mucho por su sintonía. Nuevamente, gracias por hacernos el podcast más escuchado de Latinoamérica. Esperemos que no sea un episodio tan largo. Creo que fue un poco más largo que el piloto. Sí, creo que fue un poco más largo, pero tampoco tanto. Bueno, no importa. Vamos a estar haciendo más episodios, nos vamos a ver pronto. Nos quedan algunas cosas en el tintero, pero que vamos a ver la próxima semana. Sí. Así que sigan en sintonía. Nos veremos pronto. Obviamente están así en sintonía, si no pueden dejarnos. Yo sé que ya nos aman. Nos veremos pronto, cuídense mucho. Hasta nunca. Chao, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Ñao.